Que el Señor les bendiga a todos, amén, hermanos. Gracias por estar aquí, por conectarse, amén. Y que el Señor les bendiga, que sean todos bienvenidos, amén, a través de este medio, amén. Y también felicidades a todas las hermanas, amén, por este día, por su día, amén. Que Dios les siga bendiciendo, amén, y que nos guarde, que nos bendiga, amén. Y vamos a empezar, amén, este servicio, amén. Yo creo que estamos poquitos ahora, pero gloria a Dios, amén. Esperemos que vayan conectando más hermanos, amén. Vamos a empezar, amén, este servicio, amén. Voy a empezar leyendo la palabra de Dios, amén. Si me acompañan en Isaías 26, amén. Voy a leer 26, del 1 al 12 nada más, amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fuerza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos, el camino de justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Gloria a Dios. Me gustaba este versículo, amén, cuando estaba buscando, amén, y me gustaba el 3 y el 4, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Gloria a Dios, amén. Sabemos que hemos confiado en nuestro Dios, amén. Aún en tiempos como estos, amén. Sigamos, amén, confiando en nuestro Señor, amén. Y él tiene todo el control de nuestras vidas, amén, y de sus hijos, amén, y aún de los impíos, amén. Dios es el que tiene el control de nuestras vidas y de este mundo, amén. Solo hay que esperar, amén, y tener nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, amén. Gloria a Dios, y sigamos, amén, adelante, buscando de nuestro Señor Jesucristo, amén. Sabemos que ya pronto va a pasar esto, y yo creo que todos, amén, anhelamos estar una vez más en la casa de nuestro Dios, alabando y glorificando a nuestro Dios como lo hemos hecho, amén. Y sigamos adelante, hermanos, a buscar cada día a nuestro Señor, no desmayemos, amén, sino que sigamos, amén, fortaleciéndonos en nuestro Señor, amén. Y vamos a hacer una pequeña oración, amén, y así va a pasar a la palabra, amén. Gloria a Dios, Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias por este día, Señor Jesús, que estamos aquí. Gracias, Señor Jesús, por
hermanos, Señor Jesús, que se han conectado, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por este día, Señor Jesús, porque hasta aquí, Señor Jesús, nos has guardado, Padre Santo, nos has ayudado, Señor Jesús, nos tienes, Señor Jesús, con salud, Señor Jesús, nos tienes, Padre Santo, Señor Jesús, en bendición, Padre Santo, en misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Señor Jesús, por tu bondad, Padre. Gracias. Gracias por la salvación que nos has dado, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor Jesús. Te damos gloria y honra a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a confiar, Padre Santo, Señor Jesús. En ti a poner nuestros ojos, Señor Jesús. En ti en esperar, Padre Santo, Señor Jesús. En ti. Gracias, Señor Jesús, por mis hermanos, Señor Jesús, por los que van, Padre Santo, conectándose, Señor Jesús. Ayuda, Padre Santo, cada uno de los que estamos aquí, Señor Jesús, con los que se van a conectar, Padre Santo, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir adelante, Señor Jesús, buscar tu rostro, Señor, cada día, Señor Jesús. Anhelar, Señor Jesús, estar, Padre Santo, Señor Jesús, en tu casa, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, te pedimos, Señor Jesús, que pase, Padre Santo, Señor Jesús, esto rápido, Señor Jesús, y que podamos, Señor Jesús, estar, Señor, una vez más en tu casa de oración, Señor, junto con mis hermanos, Señor Jesús, para poder, Señor Jesús, alabarte, Señor Jesús, bendecir tu nombre, Padre Santo, Señor Jesús. Gracias, Señor, te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Señor Jesús, porque sabemos, Señor Jesús, que todo proviene de usted, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Todo te lo pedimos, Señor Jesús. A ti sea gloria y honra a ti, Señor Jesús. Bendice, Padre Santo, la palabra, Señor Jesús, que tú traes en esta tarde, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a ponerla en práctica, Señor, a poner atención, Señor Jesús. Y a ponerla, Padre Santo, Señor, en práctica, Padre Santo, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Todo te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Y así, amén, vamos a pasarle a la palabra a nuestro pastor. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenas tardes. Vamos a en este día comenzar, ¿verdad? Primero que nada, felicidades a todas las hermanas que están cumpliendo, ¿verdad?, un aniversario más de madre, ¿verdad? Sí, porque no siempre han sido mamás, ¿verdad? Hasta ahora, cualquiera de sus niños ahora son mamás. Felicidades a todas, ¿verdad? Que se la pasen bien. Amén, que todo lo que hagan, ¿verdad?, salga bien y que no salgan mucho. Amén. Vamos ahora sí, hermano, a entrar al libro de Judas. Vamos a seguir estudiando el libro de Judas, el único libro que tiene, el único capítulo, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo del 1 hasta el 7 en este día. Amén. Y ¿ya lo tiene? Si ya lo tiene, pues me sigue. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo,
sufriendo el castigo del fuego eterno. Gloria a Dios, hasta ahí, hermano. Ya nuestro hermano Eliseo oró, ¿verdad? Y ya dijo que Dios bendiga la palabra. Y en este día vamos a seguir hablando, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Judas y habíamos hablado, ¿verdad? La semana pasada del versículo 4, donde Judas está haciendo una descripción, ¿verdad? Acerca de los falsos maestros, de los apóstatas. Y durante su, ¿verdad? Lo que les está hablando, durante la descripción que está haciendo acerca de ellos, de los falsos maestros, él hace como que una pausa, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver cómo sigue hablando de ellos, del versículo 8 para arriba y todo eso. Pero hace como una pausa y empieza y trae 3 ejemplos, ¿verdad? Y les trae tres ejemplos del juicio divino de Dios. Amén. De cómo el Señor hace juicio, ¿verdad? No importa quiénes seamos, quiénes sean las personas, cómo sean. Por eso les dice, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, dice. En otras palabras, les empieza a hablar cosas con las cuales ellos ya estaban familiarizados. No les empieza a hablar de cosas que ellos no sabían. Recordemos que le estaba escribiendo en su mayoría, podemos decir, eran judíos que habían creído en el Señor. Y ellos estaban muy familiarizados con las historias que él les iba a empezar a hablar, ¿verdad? Y eso era algo que usaban mucho ellos en aquellos entonces cuando escribían o cuando hablaban. Sabemos que Pedro también lo hizo. Pedro lo hizo de una forma, usó ejemplos también, pero lo hizo de una forma cronológica, ¿verdad? De acuerdo a cómo iban los hechos, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro escribió acerca de los ángeles después del diluvio y después de Sodoma y Gomorra. En cambio, Judas lo hace de una manera temática, de acuerdo a lo que él está hablando y por eso él empieza a traer 3 ejemplos acerca de los israelitas, ¿verdad? Por eso de los israelitas, después de los ángeles y después de Sodoma y Gomorra, para recordarlos, ¿verdad? Al pueblo por lo que estaba pasando. Amén. Y les dice, más quiero recordarnos, ya que una vez lo habéis sabido, ¿ah? Que el Señor habiendo salvado al pueblo, y esa palabra salvado, ¿verdad? Creo que lo explica él más después adelante, ¿ah? Porque una persona podría pensar, pues lo salvó y después se perdieron. Pero está hablando de salvarlos, de haberlos sacado de la tierra de Egipto, porque dice, el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Ah? Y nosotros conocemos la historia y ellos conocían la historia, cómo fue la historia de ellos, cómo el Señor prometió que iría a rescatarlos y que él mismo iba a salvarlos, y todos sabemos la historia que el Señor envió alguien que los rescatara, ¿verdad? Un libertador que era Moisés, que fue Moisés, ¿verdad? Pero que iba dirigido de parte de Dios, y dice que Dios lo rescató, hermanos. Este pueblo tuvo el gran privilegio de ver grandes maravillas que Dios hizo para salvarlos a ellos de la esclavitud donde ellos estaban. Este pueblo, fue un pueblo que gozó de grandes bendiciones, hermanos, de ver la mano de Dios, de ver el poder de Dios para poder liberarlos a ellos de esa tierra. Todos sabemos la historia de las 10 plagas, de todo lo que el Señor tuvo que hacer en Egipto, cómo ellos vieron el poder y cómo Dios había prometido que los iba a rescatar, y Dios los rescató, como Dios cumplió su palabra, pese a toda, ¿verdad?, la oposición que estaba ofreciendo el faraón, ¿verdad? Entonces ellos pudieron haberse dado cuenta, y eso debió haberlos impulsado a ellos a creer cada día más en el Señor, al ver que el Señor cumplía su palabra, de que el Señor había dicho, yo los voy a rescatar y los voy a rescatar, ¿verdad? Y lo que hace Judas con estos, ¿verdad? Con estos 3 ejemplos, ¿verdad? Lo que está haciendo es que llevarlos a ellos, ¿verdad? Enfatizar el tema de la desobediencia, de lo que trae la desobediencia, lo que trae la incredulidad, lo que puede traer la incredulidad hacia una persona que considera estar firme en algo,
que la incredulidad es peligrosa, ¿verdad? Y por lo que leíamos, ¿verdad? Vemos que él habla de la incredulidad, habla de la desobediencia también, ¿verdad? Y habla de la rebelión contra Dios, ¿verdad? Y que si nosotros vemos lo que estaba pasando, los hombres estos que habían entrado a la iglesia, estos hombres de alguna manera estaban tratando de contagiar al pueblo a través de la incredulidad, a través de la rebelión, a través de la desobediencia hacia Dios. Y por eso es que Judas toma estos temas, ¿verdad? Estas historias que ellos ya conocían, por eso les dice, ustedes ya saben esto, que el Señor prometió sacar a su pueblo y Él lo rescató, pero una vez que Él lo rescató, este pueblo no creyó en la palabra de Dios, no creyó en lo que Dios les estaba prometiendo, porque recordemos que Dios les prometió a ellos que Dios los iba a sacar y que Dios iba y los iba a llevar a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Y nosotros podemos ver toda la historia de este pueblo, cómo este pueblo en el camino se rebeló contra Dios y a pesar de todas las cosas, cómo ellos renegaron contra Dios, cómo ellos se levantaban muchas veces en contra de Dios. Y después de cierto tiempo, ellos ya estaban para llegar a la tierra prometida. ¿Verdad? Pero a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia, ellos no entraron a la tierra prometida. Ya nosotros podemos ver, ¿verdad? A través de la palabra, cómo Dios se molestó con ellos. Cómo a pesar que Él los había rescatado de donde estaban de la esclavitud, ¿verdad? Judas quería que ellos recordaran, miren, a este pueblo Dios lo había rescatado. Dios lo rescató y por ellos ser rebeldes contra Dios, por ellos ser incrédulos hacia Dios, no pudieron entrar a la tierra prometida. Y no fue porque Dios no quiso, no hubiera, bueno, sí, al final Dios no quiso que entraran por su incredulidad, pero más que nada fue por su incredulidad de ellos, que ellos no creyeron a la palabra de Dios. Dice la escritura que cuando ya estaban allá, dice que el Señor le dijo a Moisés en el libro de Números, ¿ah? Dice que mandaran los de los espías, que mandaran personas a espiar la tierra para que ellos vieran la tierra que Dios les iba a dar. ¿Verdad? Bueno, más bien, que Dios les había dado ya, porque ya Dios les había dado esa tierra era para ellos. Ellos tenían que creerlo. Ellos tenían que creer que esa tierra era de ellos y que pese a todas las circunstancias y que pese a todos los problemas que podían ellos enfrentar, si Dios había dicho que que les había dado esa tierra no había manera de que nadie se las pudiera quitar, no había manera de que nada los pudiera detener de obtener lo que Dios les había dado. Ellos tenían que creer en Dios, en lo que Él dijo por su palabra, el Señor. ¿Verdad? Y dice la escritura que cuando llegaron allá, el Señor le dijo a Moisés, envía a unas personas a reconocer la tierra que yo les he dado. El Señor les dijo que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Y sabemos la historia, fueron 12 espías. Por 40 días estuvieron recorriendo la tierra. Por 40 días vieron ellos dónde vivían cada ciertos pueblos y todo. Y vieron que ciertamente el fruto de esa tierra era un fruto bueno. Vieron que ciertamente esa tierra donde el Señor los iba a introducir era una tierra que realmente fluía leche y miel, porque si nosotros leemos en la palabra, ellos mismos dicen sí, que la tierra es buena. Es una tierra, pero después encuentran una objeción. Dice, la gente de esa tierra son gente de gran estatura, dicen ellos. Dice, son gente, hay gigantes en esa tierra. Y a nuestro parecer, nosotros parecemos como langostas para ellos, parecemos chaparritos. Son muy pequeños para ellos. Y eso, ellos tuvieron miedo y dejaron de creer en lo que Dios les estaba diciendo. Imagínese usted al pueblo de Israel escuchando el mensaje de ellos, ¿verdad?
Dice la escritura que hubo un momento en que Caleb cayó a los que estaban hablando, porque usted imagínese al pueblo venir caminando tanto tiempo ya y estar a punto de entrar a la tierra prometida, a donde Dios había dado su palabra, que Dios los iba a introducir a esa tierra. Y el pueblo escuchando todo esto, decir, a nuestro parecer le parecemos como langostas para estos hombres, son hombres feroces, es una tierra que parece que se traga a sus moradores. Y el pueblo es espantado. En otras palabras, lo que estos hombres estaban haciendo con su mal informe que estaban dando, estaban haciendo que el pueblo no creyera en la palabra de Dios. Y el pueblo, desgraciadamente, empezó a poner su mirada, no en lo que Dios había dicho que iba a hacer con ellos, sino empezaron a poner su mirada y a creer lo que estos hombres estaban diciendo que habían visto ahí. Ellos lo que ahí tenían que haber hecho era seguir creyendo en la palabra de Dios, porque si Dios dijo que Dios nos va a llevar a ese lugar, Dios nos va a llevar a ese lugar. Amén. Entonces, Dios les dice, ¿verdad? Yo los voy a llevar, mire, en el capítulo 13 de Números, para que más o menos usted sepa de lo que estamos hablando. Yo sé que usted ya lo sabe todo esto. Así como ellos ya sabían a los que le estaba hablando también este Judas, pero en el capítulo 13 dice, ¿verdad? Dice la misión de los 12 espías de Números, 13. Números 13, perdón. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Yo se las doy, esa tierra es suya. Esa tierra yo se las estoy dando, Él es el dueño de la tierra. Yo se las doy, yo les doy esa tierra. ¿Verdad? Dice, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés dice que hizo como Jehová le había dicho, ¿verdad? En el versículo 17 dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí a Negev y subir al monte y observar la tierra, cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Verdad? Dice, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados, y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Verdad? Después dice que ellos fueron y lo hicieron así de esa manera, pero el versículo 25 dice, y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. En otras palabras, era tal y como Dios se las había descrito. Era una tierra que realmente fluía leche y miel, dice, y este es el fruto de ella. Y ahí empezaron a poner, pero dice, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la tierra, a las riberas del Jordán. Entonces, dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Porque Caleb sabía que Dios estaba con ellos, que Dios era el que iba a pelear por ellos. El problema es que ellos empezaron a poner su mirada fuera de Dios, empezaron a poner su mirada en lo que ellos podían hacer, no en quién era el que los respaldaba a ellos, ¿verdad? Ellos empezaron a confiar en ellos, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros? No, pues no podemos con este pueblo porque son grandes, son más que nosotros, son grandes.
pero se les olvidó que era Dios. Por eso es que Caleb se había creído. Caleb no miraba a la multitud, Caleb no miraba qué tan grandes eran, Caleb no miraba qué tan poderosos eran. Caleb miraba que Dios había dado su palabra y que lo que Dios dice, Él lo cumple, que Él lo hace. Si Él dijo, Él lo hará. Y Caleb y José, lo que ellos miraban, aunque dice que Caleb fue el que los hizo callar, les dijo que subieran, dice, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjese lo que dijeron ellos, hermano. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. En otras palabras, dijeron, Dios, tú dices que tú nos vas a dar esa tierra, que esa tierra es para nosotros, pero nosotros no creemos que nosotros vamos a poder llegar y conquistar esa tierra, porque los hombres que están ahí son más fuertes que nosotros. Y imagínense hacia dónde los llevó el mensaje, el reporte que trajeron estos espías, a que la gente dejara de confiar en Dios y en su palabra. Y por eso es que Judas le está trayendo esta historia, le está trayendo este relato para que ellos, a pesar de todo lo que escuchen, a pesar de todo lo que pase, ellos sigan creyendo en la palabra de Dios, en la doctrina que ellos han aprendido, en lo que ellos se les ha enseñado. Y lo más seguro es que Judas ya había hablado acerca de estas cosas con ellos también. Por eso es que les dice, les voy a recordar, quiero recordaros, les dice, ya que una vez lo habéis sabido, ¿verdad? Ya ustedes ya conocen esto, ya hemos hablado de esto y todos sabemos acerca de este tema. El pueblo empezó a quejarse de tal manera, hermano, contra Dios. El pueblo empezó a quejarse de tal manera que empezaron a decir que dieron a entender que si Dios era tan malo para hacerlos morir solamente a ellos, a sus hijos, llevarlos por esclavos. Si usted sigue leyendo el capítulo 14, cómo ellos empiezan a quejarse, dice el capítulo 14 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Perdieron la fe, dejaron de confiar en Dios, no creían realmente en Dios, en que Dios los podía meter a ese lugar. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Fíjese lo que dice, cómo culparon a Dios. Dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó? Que esto provocó un juicio de parte de Dios contra ellos. Provocó un juicio de parte de Dios, porque aunque Dios no los mató instantáneamente, Dios lo pudo haber hecho. Dios dio un juicio contra ellos, prometió que ninguna de las personas que habían salido de Egipto de 20 años para arriba iban a entrar a la tierra prometida. O sea, no los mató inmediatamente, pero sí dio el juicio, excepto por Caleb y Josué, que son los que sí entraron, ¿verdad? Pero de toda esta generación, hermano, hay un comentarista que dice que respecto a los que creen los comentaristas, los historiadores, de cuántas personas eran, por todo el tiempo que anduvieron en el desierto caminando, si sacaran la cuenta, hagan cuenta que iban muriendo 91 israelitas por día, porque fueron a aproximadamente casi un poco menos de 2 millones, unos creen, o casi 2 millones. Imagínense cuánta gente quedó postrada después de que fueron rescatados por Dios y pareciera que ellos ya estaban seguros, porque Dios los había salvado de la tierra de Egipto, pero realmente ellos no habían creído en que Dios iba a cumplir su palabra en ellos. Y es por eso que Judas los está trayendo, ¿verdad? Les trae esta historia y les dice que después del Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole de Egipto, destruyó. Dios mismo destruyó, dice, a los que no creyeron, porque en el libro de Números dice que él les dijo
que por lo que habían hecho, porque no habían creído, iban a quedar sus cuerpos postrados en el desierto. Y así fue. Sus cuerpos, los cuerpos de todos ellos quedaron postrados en el desierto, excepto, sabemos, por Josué y Caleb. ¿Verdad? Entonces, los israelitas, ¿verdad? Quiere que recuerden ellos. Judas quiere que sus oidores recuerden, ¿verdad? Que todas estas personas quedaron ahí por causa de no haber creído en la palabra de Dios, porque escucharon otra voz de lo que Dios había dicho a través de su líder, de lo que Dios había dicho, porque Dios les hablaba a través de Moisés, y Dios les había dicho algo que ya su líder les había dicho directamente de parte de Dios, pero ellos quisieron oír otra voz. Cuando esos espías les dijeron, ¿verdad? Lo que ellos habían visto, quitando de esa manera su mirada de Dios. Entonces, ellos rechazaron, ¿verdad? Rechazaron la dirección de Dios. Amén. Y Judas trae menciona esta experiencia como un ejemplo de incredulidad para el pueblo. Y para Judas, los incrédulos son impostores de la fe. Son apóstatas, son personas que no han creído realmente en Dios. ¿Ya? Entonces, por eso les dice, yo les voy a recordar algo antes de seguir hablando de estos hombres. Y les da estos ejemplos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver cuál fue el pecado, hermano, de los incrédulos israelitas. No creyeron en Dios. Aparentaban que ellos creían en Dios. Aún los espías fueron y wow, oh, sí es cierto, esta tierra es tierra que fluye leche y miel. La fruta es buena, es grande, es toda esa. Pero el pecado de ellos fue que ellos no creyeron a Dios. Amén. Los 10 espías, podemos decirlo de una manera, fueron unos apóstatas también, porque no creyeron a Dios. Amén. Entonces, Dios los condenó por eso, y Judas quiere que recuerden eso. Después les pasa otra ¿verdad? Otra historia que está media, no muy clara para muchos, dependiendo lo que uno, ¿verdad? De la posición que uno tome. Después de que les dice que después destruyó a los que no creyeron, le dice el versículo 6, la segunda ejemplo, ¿verdad? Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo incredulidad en prisión, bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fíjese, ahora les habla acerca de los ángeles, ¿verdad? Y surgen muchas preguntas acerca de estos ángeles, ¿verdad? ¿Quiénes serán estos ángeles? Porque él nomás dice a los ángeles. Lo cierto es que ellos ya sabían. Ellos sabían de quién estaba hablando. Nosotros a lo mejor ahora no sabemos muy bien, pero lo cierto es que Judas ya había hablado con ellos acerca de esto. ¿Verdad? Y les dice, y los ángeles, ¿verdad? Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Hay diferentes versiones de quienes creen que eran estos ángeles. De acuerdo a lo que estuve estudiando, ¿verdad? Una de las posiciones es que estos ángeles son los ángeles aquellos que estuvieron con Satanás en el tiempo de la rebelión, que se rebelaron contra el Señor, que fíjense lo que les pasó, que escucharon lo que el diablo, lo que Satanás les dijo, ¿verdad? Y se rebelaron, hicieron una rebelión. Y eso nos lleva a pensar, hermano, esos seres, a los ángeles, estaban en la presencia de Dios, hermano, aún en la presencia de Dios. Ellos hicieron apóstata, fueron apóstatas, apostataron de lo que realmente Dios había dicho. No creyeron, que prefirieron oír otra voz y escuchar otra voz y creer a la otra voz, estos ángeles. Y se cree que son los ángeles, ¿verdad? Que fueron desechados
que fueron expulsados del cielo, ¿verdad? Decía el Señor Jesucristo, yo veía a Satanás, ¿verdad? Caer. Y dice, ¿verdad? Son los que ahora son los demonios, ¿verdad? Esa es una de las posiciones que hay, que estos ángeles que no guardaron su dignidad, ¿verdad? Sino que abandonaron, dice, su propia morada, dice, Dios los ha guardado en la oscuridad. La otra posición, de acuerdo a la creencia judía, es de acuerdo a la creencia judía, se cree que estos son ángeles, ¿verdad? Por lo que dice en el libro del Génesis, en el capítulo 6, que se corrompieron, ¿verdad? Y que estos ángeles llegaron a tener hasta relaciones con mujeres humanas, ¿verdad? Es lo que unos creen. Por ejemplo, dice en el libro de Génesis 6, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Fíjese, ahí va hablando de los hombres, ¿verdad? Luego dice que viendo los hijos de Dios, y de acuerdo a la tradición judía, los hijos de Dios se le llama a los ángeles. Por ejemplo, en el libro de Job, cuando nosotros vemos el libro de Job, dice que los hijos de Dios iban, ¿verdad? Subían los ángeles, iban a la presencia del Señor. Entonces, de acuerdo a la tradición judía, dicen que es esto de lo que está hablando aquí en Génesis. Son ángeles que tomaron forma humana y que tuvieron relaciones con las mujeres, con las hijas de los hombres, y por eso dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, ve la diferencia que hace, los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas, dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pero después dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, estas son las dos posiciones que más se usa, ¿verdad? Acerca de quiénes son estos ángeles, ¿verdad? Los que está nombrando Judas. Yo en lo particular, ¿verdad? Mi posición es que creo que son los ángeles que se rebelaron en contra de Dios cuando fueron engañados por Satanás. Esa es mi postura, porque si nosotros seguimos leyendo, dice el Señor que no va a contender con los hombres. Dice, no contenderá mi espíritu para siempre con los hombres. En otras palabras, Dios iba a actuar contra los hombres, no por lo que los ángeles habían hecho, que se habían corrompido, sino porque lo que los hombres estaban haciendo. Por eso mi posición es que los ángeles a los que Judas se refiere son aquellos ángeles que no guardaron su posición, que perdieron su morada que ya tenían delante de la presencia. Ellos estaban allá, ellos habían sido creados por Dios y estaban ahí, y aún así se rebelaron en contra del Creador, porque escucharon otra voz que los llevó, ¿verdad? A apostatar en contra de lo que Dios había dicho. Entonces, cualquiera que sea la posición, que unas personas toman u otras, ¿verdad? Aparte de lo que decía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que los ángeles son asexuales, ¿verdad? O asexuados, como les dicen, que ellos no tienen sexo, ¿verdad? Sería muy difícil que un ángel poseyera a un hombre o que tomara forma de hombre cuando los ángeles no tienen un cuerpo, y que después ese mismo ángel pudiera engendrar hijos a una mujer. O sea, es muy, la historia de los judíos, la tradición judía es
Para leerla es muy interesante, pero para creerla es muy difícil, al menos en mi punto de vista. ¿Verdad? Y por eso, ¿verdad? Dice Judas, que recordaran, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿verdad? O sea, que no importa la posición que uno tenga, ¿verdad? No importa la posición. Ellos tenían una posición muy elevada ya, los ángeles, ¿verdad? Los ángeles tenían una posición, de hecho, los ángeles son un poco mayor que los hombres, pero aún así los ángeles se rebelaron en contra de Dios. Amén. Entonces, Judas destaca, ¿verdad? Este evento de los ángeles también como una rebelión contra Dios. Amén. Y enfatiza, y lo que está enfatizando es que aún estos seres angélicos, ¿verdad? Privilegiados, tenían un privilegio por la cercanía que ellos tenían para con Dios, ¿verdad? Pudieron en un momento también apostatar, ser rebeldes en contra de Dios. ¿Verdad? Y eso me trae a la mente lo que dice la palabra, ¿verdad? El que crea estar firme, mire que no caiga. Porque una persona puede confiar y decir, yo estoy firme en el Señor. ¿Ah? Pero podemos escuchar algo, no importa la posición que tenga la persona que nos esté diciendo. Una persona puede tener una posición muy elevada o dentro de la iglesia, aunque realmente todos somos iguales. Digo posición, ¿verdad? Porque hay diferentes. Pero aún una persona que tenga una posición muy elevada dentro de la iglesia, si dice algo que va en contra de la palabra de Dios, el apóstol Pablo decía, sea anatema, ¿verdad? Porque aún decía el apóstol Pablo, que si aún yo, o sea, los ángeles, uno de los ángeles llegara y trajera otro evangelio diferente a lo que ya Dios ha dicho, el apóstol Pablo decía, sea anatema también. Porque hay el riesgo, ¿verdad? De que quizás muchas veces podemos escuchar a una persona y por la posición que esa persona tiene, nosotros podemos creer todo lo que esa persona nos está diciendo. Pero lo que esa persona esté diciendo, nosotros tenemos que corroborarlo a través de la palabra de Dios, lo que Dios ya ha dicho. Porque lo que Dios ya ha dicho, eso es la verdad solamente. Hay una sola verdad, lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Entonces, Judas les trae este recordatorio, ¿verdad? Y les dice que tengan cuidado también, ¿verdad? Los está advirtiendo, a través de los ejemplos de que Dios juzgó tanto a los israelitas como a los ángeles. No, porque todo aquel que es incrédulo, todo aquel que no cree a Dios, todo aquel que se rebela contra Dios, va a recibir el juicio de Dios. Y recordemos que había maestros que estaban tratando, ¿verdad? De llevar con su forma de vivir que los demás vivieran de esa manera. Y lo que Judas está tratando es decir, hey, vivos. Porque no, ustedes, algunos pueden creer que son salvos ya, ¿verdad? Y estos maestros, falsos maestros, pueden llevarlos a apostatar en contra de Dios, a no creer en lo que Dios ha dicho y creer en lo que ellos están diciendo que eso es verdad, ¿verdad? Y sabemos que el diablo es astuto, hermano. Que, mire, si engañó a estos ángeles, en mi posición, si el diablo fue tan astuto de engañar a tantos, hermano, ángeles, que ahora son los demonios que están en los aires, aunque sabemos que dice aquí que los ha guardado, no guardaron su vida, que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Recordemos que no todos están guardados bajo oscuridad. Aunque todos están preparados, todos ya fueron juzgados solamente esperando el día, muchos de ellos están sueltos, que son los demonios que están, ¿verdad? Que son los que ahora sí que nos vienen y nos molestan, nos tientan, ¿verdad? Y todo eso. Pero dice aquí, ¿verdad? Dice que en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿verdad? Dios ya los tiene en prisiones eternas, ¿verdad? Para el día del gran juicio. Ahora están ahí,
pero algún día van a estar delante de la presencia de Dios también para ser juzgados. Entonces, el diablo es muy astuto. El diablo es muy astuto y puede engañar a una persona fácilmente, hermano. Fácilmente. Y vuelvo y repito, hermano, lo que he estado repitiendo en cada una de las enseñanzas. La única manera de no ser engañados es conocer la palabra de Dios. Porque al nosotros conocer la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de que nos están diciendo algo que no va de acuerdo a lo que ya Dios ha establecido en su palabra. Amén. Entonces, estos, ¿verdad? Estos ángeles, hermanos, ¿verdad? Los ángeles se rebelaron y sufrieron el castigo. Era un aviso para ellos. Después les dice del versículo 7, como Sodoma y como Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Recordemos que habíamos dicho que el pensamiento de estos hombres era muy probable, que decía, pues, no importa cómo vivamos, el cuerpo es malo por naturaleza, pues, y lo que nosotros hagamos con el cuerpo no afecta a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Por eso que decía que Judas iba más temático, ¿verdad? Que cronológico. Y ahora les dice, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fíjense que fueron para ejemplo, ¿verdad? Y nosotros sabemos toda la historia de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Yo creo que es una de las historias más conocidas porque aún la gente del mundo las conoce, ¿verdad? Ya han oído y sabemos que de Sodoma es donde proviene la palabra sodomía, ¿verdad? Y sabemos que la sodomía es el homosexualismo, es todo lo que tiene que ver con el lesbianismo y todo eso, ¿verdad? Entonces, es de ahí donde viene. Y sabemos que Sodoma y Gomorra dieron rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos. Y por lo que él dice, ¿verdad? Creo que eso afirma más que realmente estas personas traían un pensamiento gnóstico, ¿verdad? Y por eso es que les dice que Sodoma y Gomorra, amén, ellos habían, ¿verdad? Ido en contra de todo lo que Dios había dicho, en contra de la naturaleza, y nosotros vemos, ¿verdad? Que lo que pasó con ellos. Fíjese, Sodoma y Gomorra dieron rienda suelta a sus deseos, a sus instintos, hermano. Eran ciudades, eran unas colinas muy bonitas, muy bendecidas, materialmente muy bendecidas también. Eran ciudades que eran materialmente, económicamente, en aquellos entonces, ¿ya? Muy bendecidas. Pero gracias a todas las bendiciones que ellos tenían, eso les hizo que ellos no se preocupaban por Dios, podemos decir. Ellos solamente era por ellos mismos, ¿verdad? Y empezaron a darle rienda suelta a todas las cosas que ellos les venía a la mente. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, hermano, estas ciudades fueron de los más perversos que nosotros podemos imaginarnos. O sea, nosotros vemos historias donde dice que cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice que envió unos ángeles y la gente, dice, de esta ciudad era tan perversa que quisieron tener sexo con los ángeles. Ahora, lo más probable es que ellos no sabían que eran ángeles. Porque pues un ángel no lo puede ver, es un ser espiritual. Pero en ese entonces los ángeles habían tomado una forma, ¿verdad?, humana. Pero ellos pensaban tener sexo con ellos. Pensaban violarlos, en otras palabras, ¿verdad? Porque había llegado tanta la perversión de ellos. Ahora, lo que Judas está haciendo es tratando de que ellos vean también hacia dónde los puede llevar si ellos empiezan a pervertirse en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de vivir. ¿Verdad? Porque cada uno de los ejemplos tiene un propósito, de que ellos puedan ver, de que todo esto, que tanto la incredulidad,
como la rebelión, la desobediencia, va a traer de alguna u otra manera el inevitable juicio de Dios contra esas personas que se rebelen en contra de Dios de alguna u otra manera. Y por eso es que Judas se lo está haciendo de esta manera, poniéndolos sobre aviso a ellos para que ellos no hicieran esa forma, ¿verdad? Esa forma, no adoptaran esa forma de vivir de ellos, de esos hombres. ¿Ah? Y nosotros, hermano, ahora nosotros, Judas les está hablando a ellos, les dice que fueron puestas estas ciudades, por ejemplo. Por ejemplo, no para que nosotros sigamos el ejemplo, no para que ellos supieran el ejemplo, siguieran el ejemplo, sino para que ellos tuvieran en ellos un ejemplo de lo que les puede pasar si ellos desobedecen a Dios, si ellos se rebelan en contra de Dios, si ellos no creen en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y eso que ellos fue para ellos, ahora nosotros lo podemos tomar para nosotros mismos también y aplicar eso a nuestras vidas también. Tomar estos ejemplos y saber que nosotros, ¿verdad? Lo único que puede guiar nuestras vidas es la palabra de Dios. Que puede haber muchas personas que nosotros, las cuales muchos estimamos o podemos querer, por decirlo así. Pero si aún esa persona me está diciendo algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, yo tengo la responsabilidad, nosotros tenemos la responsabilidad de decir no a lo que esa persona me está enseñando o lo que esa persona me esté diciendo. ¿Verdad? Y que escuchemos únicamente la voz de Dios. Mire, nosotros estamos expuestos a escuchar muchas cosas. Hoy en nuestros tiempos es diferente. La otra vez decía que ahora a través de la internet, a través de muchos medios, nosotros podemos escuchar muchas cosas, hermano, y empezar a creer aquellas cosas que nosotros escuchamos a través ya sea de la radio, de la televisión, en la internet, donde sea. Incluso en conversaciones podemos empezar a escuchar cosas que lo único que pueden hacer es llevarnos a apartar delante de la presencia de Dios. Y nosotros ahí tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? ¿A quién nosotros obedecemos? ¿A quién nosotros hacemos caso? Si nosotros no obedecemos a Dios, sino es rebelarnos en contra de lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Entonces, el Señor habla, ¿verdad? De estos ejemplos. Amén. El apóstol Pablo, fíjese, el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, a los israelitas los usaron como ejemplos de incredulidad, porque ellos no creyeron. Si usted lee en Primera de Corintios, en el capítulo 10, o lee el libro de Hebreos en el capítulo 3 y 4, cada uno de ellos usó el ejemplo de ellos también, como un ejemplo a no seguir ese ejemplo. O sea, es un ejemplo para que nosotros podamos ver qué es lo que puede pasarle a aquel que es incrédulo, a aquel que no cree lo que Dios dice. No creo que Dios vaya a hacer eso. Yo no creo que Dios, hay mucha gente, yo no creo que Dios es capaz de hacer eso. No, Dios es capaz de hacer eso y más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Dios es capaz de hacer eso y más. Este era su pueblo, Israel, los judíos, hermanos, los hebreos. En ese entonces eran un pueblo muy especial para Dios, un pueblo que Dios había escogido. Pero aún así Dios los destruyó y los dejó postrados en el desierto. A esa generación que salieron, a esos, ¿verdad? Y los hijos de ellos sí pudieron disfrutar de lo que Dios había prometido. Los de 20 años para abajo. Entonces, eso nos enseña que, hermano, en Dios no hay favoritismo. En Dios no hay favoritismo. Pues nosotros somos los hijos de Dios, somos cristianos, pues nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Podemos vivir como nosotros queramos, no. En Dios no tiene un favoritismo de esta manera.
Dios va a obrar conforme a lo que Él nos ha dejado saber a través de su palabra. Y nosotros o creemos o no creemos a lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. ¿Mm? Hay dos opciones solamente. Pero también eso también va a traer solamente dos opciones. O la bendición de Dios o el juicio de Dios a nuestras vidas también. Entonces, ellos usaban los escritores a estas personas como ejemplos, ¿verdad? Para que ellos pudieran ver lo que Dios había hecho con todas estas personas. Amén. Cómo ellos rechazaron, ¿verdad? Cómo ellos rechazaron a Dios, a lo que Dios decía. Y yo me ponía a pensar, ¿verdad? Que muchas veces nosotros podemos quizás ya conocer la palabra de Dios, quizás conocer, porque ellos ya habían conocido. Cuando empieza diciéndole, dice, yo quiero recordarles. Y es importante, ¿verdad? Que nosotros recordemos constantemente qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dice Dios en su palabra, para nosotros poder vivir de una manera que sea agradable delante de la presencia de Dios. Porque muchas veces podemos querer hacer algo o llevar a cabo algo sin ver qué es lo que dice la palabra de Dios, si está bien lo que yo quiero hacer o lo que voy a hacer. Y entonces llevarlo a cabo. ¿Cuáles son las decisiones que yo voy a tomar? Tengo que recordar qué es lo que dice la palabra de Dios para yo tomar decisiones que son las decisiones correctas, que van a agradar a Dios, la decisión que voy a tomar. El pueblo de Israel tomó la decisión de no creerle a Dios y de creer a esos hombres, a los 10 espías, aunque había 2 que decían, no, Dios nos va a dar esa tierra. Ellos decidieron creer a los otros. ¿Por qué? Quizás porque eran mayoría, no lo sé. Quizás porque se atemorizaron, pero por algo decidieron creerle a ellos. Cuando ya habían disfrutado. Mire, una persona puede disfrutar de bendiciones de parte de Dios, una persona puede disfrutar de haber visto la mano de Dios y aún así en cierto momento poder no creer realmente en Dios. Ellos miraron y durante todo el trayecto que ellos estuvieron, ellos vieron muchas cosas que si nosotros hoy podemos decir, ¿cómo es posible que los israelitas, viendo todo lo que Dios hizo por ellos, aún así no confiaron en Dios, no creyeron en Dios? ¿No le ha pasado nunca eso por la mente a usted? A mí sí. Que yo he leído y digo, ¿cómo es posible que ellos no pudieron creerle a Dios, lo que Dios ha dicho? Y pudieron ver, para empezar, cómo los sacó, cómo los llevó por el desierto, cómo vieron el maná, cómo sacó agua de la peña, cómo hizo tantas cosas, cómo abrió el mar rojo, y aún así no creyeron en Dios. Te voy a decir una cosa. Los milagros muchas veces nos pueden llevar a personas a creer solamente por momento en Dios. Y después esperar otro milagro de Dios para poder seguir creyendo en Dios. Porque era lo que le pasaba a este pueblo. Era incrédulo, hermano, este pueblo. Ellos miraban la mano de Dios y Dios hacía un milagro y después dejaban de creer en Dios y querían otro. No, ¿y ahora cómo le vamos a hacer aquí? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Verdad? Judas lo que quiere es que ellos no vayan a caer en las garras de estos falsos maestros y que sigan sus enseñanzas. Aunque, ¿verdad? Como decía la vez pasada, no creo que ellos enseñaban arriba, ¿verdad? A la iglesia así, pero sí enseñaban con su forma de vivir, en sus conversaciones. Y sabemos que una conversación, dice la palabra, que las malas conversaciones corrompen, ¿verdad? Los buenos hábitos, corrompen a las personas en su forma de pensar. Entonces, lo que Judas estaba haciendo era recordándoles. Y es el labor de un pastor, es la labor de
de un líder, recordarle a la iglesia aquellas cosas algunas veces que hemos visto ya de parte de Dios, pero también recordar que hay un juicio. Estos ángeles fueron guardados para el juicio del gran día. Sodoma y Gomorra sufrieron, dice, el castigo del fuego eterno, porque aún ellos están reservados para aquel día también, aunque ya sufrieron ahí cuando murieron, pero están reservados aún para el gran día del Señor también. Y nosotros tenemos que pensar en eso también, recordar en todo tiempo que va a llegar un día en que el Señor va a venir y que va a haber un día de juicio y que es mejor apegarnos a lo que su palabra nos ha enseñado, a lo que Él nos ha dicho a través de su palabra, que creer cualquier cosa que nos suene atractiva o que nos suene bien, pero que si no es corroborada por la palabra de Dios, tenemos que desecharla. No importa cuán atractiva suene, no importa cuán, que digo, ay, qué emocionante esto. No, hoy en día, hermano, hay muchas cosas que no son de la palabra de Dios y que suenan tan emocionantes y que suenan tan atractivas que mucha gente ha creído en ellas y va detrás de ellas, haciendo a un lado lo que Dios ha dicho en su palabra ya. Creyendo más a la voz de los hombres que predican que creyendo a lo que la escritura nos está diciendo que realmente es. Amén. Entonces, Judas hizo una pausa. Judas hizo una pausa para poner unos ejemplos de las consecuencias de escuchar, de ser un incrédulo, de desobedecer a Dios, de rebelarse en contra de Dios, y que eso va a traer una consecuencia. Y la consecuencia es el juicio de Dios sobre aquellos que escuchen esas voces y dejen de creer realmente en lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso, hoy en este día, ¿verdad? Mi consejo es, hermanos, que creamos a la palabra de Dios. Decía algo muy interesante en un principio a Eliseo, que en estos tiempos difíciles, hermano, lo que le di a Eliseo, tenemos que confiar en Dios. Confiar en Dios, hermano, no importa lo que nosotros veamos, no importa lo que estemos pasando. El pueblo de Israel creyó más en los gigantes que en lo que estaba en su entorno, que en lo que Dios había dicho. Nosotros tenemos que seguir confiando, hermanos, en Dios. Pase lo que pase, digan lo que digan, hagan lo que hagan. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la única que nos puede salvar, porque a través de la palabra de Dios, a Él le plació salvar a aquellos que en Él creen. Y gloria a Dios por cada uno de nosotros. Que cuando llegue uno de estos, hermanos, de estos impostores, hermanos, de estos apóstatas, hermanos, porque, mire, ojalá que nunca llegara ninguno a la iglesia de nosotros. Ojalá que no, hermano. Pero yo he oído historias, hermano, de iglesias donde han habido muchas personas ya. Y ha llegado una o dos personas, hermano, con otras enseñanzas. Y al final se han llevado casi a la mitad de las iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque creyeron más en la palabra de ellos, de esas personas. ¿Verdad? Y sabrá que les vayan a enseñar, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado que cuando nosotros escuchemos a alguien, hermano, que esté hablando cosas que no, nosotros tenemos que poner sobre aviso, hermano, y tenemos que hablar a esas personas y decirles que no está bien. No sé, me viene a la mente una vez, hermano, que ya hace años, en el otro lugar donde estábamos todos nosotros, porque la mayoría venimos de ahí. Recuerdo que una vez, no sé, algunos se están de acordar, que llegó un hombre que predicó un viernes, me acuerdo que era un viernes, y que al final, hermano, bueno, para empezar lo que había predicó cosas que dije, wow, esto no está bien. Pero al terminar empezó a decir, los invito a un evento. Y en ese evento vamos a tener una cruz grandota, dijo. Y en esa cruz usted puede llevarle los nombres de las personas por las que usted está orando y por los pecados que usted no puede dejar y que usted que sabe que necesita dejar.
Dijo, usted llévelos en un papelito y los vamos a colgar en esa cruz. Y usted va a ver que de esa manera, de esa manera usted va a poder vencer todos esos pecados. Y usted va a ver cómo aquellas personas por las que usted está orando van a venir a los pies de Cristo. Y lo primero que me vino a la mente, dije, este es el G12. Este es el G12 lo que está haciendo. Y después de que me paré, después de que terminó, él estaba dando sus anuncios y todo eso. Recuerdo que un hermano me dijo, brother, ¿no es eso lo que practican en el G12, donde van y te confiesas y escribes tus pecados y los pones en una cruz? Y le dije, ¿verdad que sí? Le dije, yo lo que entendí que es lo que está diciendo él. Y estaba yo, no me acuerdo si estaba Miguel, pero me acuerdo que estaba yo y otros dos hermanos. Y le dijimos al hombre, queremos hablar con usted. Y dijo, oh, sí, dígame. Y hablamos con él. ¿Sabe qué? Le dijimos, lo que usted está ahí es, viene usted del G12 y eso. Y el hombre, hermano, dijo, no, dijo que no. Pero sabe que ese hombre ya nunca más, hermano, volvió a ir a la iglesia. Y ya yo no supe, o no sé realmente para dónde le dio. Pero su movimiento, pudimos darnos cuenta, gracias a Dios, que era un movimiento que no era sano para la vida de nosotros como cristianos. Es que en cualquier tiempo, hermano, que nosotros podamos ver algo que esté mal. Ahora no estamos congregándonos, por lo menos que lleguen aquí a mi casa ahorita. Pero aún el apóstol Juan decía, si alguno viene con otra doctrina que no sea la que nosotros le hemos enseñado, no le digas bienvenido, ¿verdad? A una persona que puedan decir, pues déjame entrar. No te podemos dejar entrar, no. Tú no eres bienvenido porque no traes la doctrina que nosotros nos ha sido enseñada. Entonces tenemos que tener cuidado como iglesia y cuidarnos unos a otros. Amén. Y que estos tres ejemplos, hermano, nos sirvan para en todo tiempo recordar que hay un juicio de parte de Dios a aquellos que desobedecen, que se rebelan y que son incrédulos al Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en este día por su palabra y por lo que Él nos enseña. Amén, que nosotros meditemos en todo tiempo en ella. Padre, le damos gracias en esta tarde. Gracias le damos por su palabra, Señor, que usted dejó escrita, Señor, y estos ejemplos que usted nos pone, Señor, porque muchas veces somos fácil, Señor, de poder escuchar, Señor, cosas que las creemos y dejamos de creer en su palabra. Ayúdenos, oh Señor, en todo momento, Señor, a poder creer solamente en su palabra. En todo tiempo, Señor, podamos, Señor, estar confiados que cada cosa que nosotros escuchemos, Padre, seamos como los de Berea, Señor, que corroboremos, Señor, lo que se nos dice a través de su palabra, Señor, que podamos ver, Señor, a través de su palabra, aquello que nos han dicho y para poder creerlo, Señor, y si no desecharlo, Señor, que todo aquello que podamos escuchar aún por las redes sociales, Señor, por la televisión, por la radio, Señor, aquellos que escuchan la radio, Señor, les aplaudimos, Señor, a aquellos que están haciendo el esfuerzo por querer escuchar una radio cristiana, Señor, por querer ver un programa cristiano, por querer escuchar una predicación cristiana, Señor. Gracias por sus vidas y les aplaudimos, Señor. Pero también le pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría, que a cada uno de nosotros, que cada una de las cosas que nosotros escuchemos, Señor, las traigamos y las pasemos por el filtro de su palabra para poder creer en ellas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Al Dios Trino sea toda la gloria. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo dice el versículo, hermano? El que tiene ¿cómo? El que tiene al Hijo tiene la vida. El Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. A ver, Miguelito. No te oigo. No te oigo, Miguelito. ¿Estás en mute?
Por eso no te veía nada. Les quité a todos menos al mío. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Ello. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Primera de Juan 5:12.